Hola, mi nombre es Julie Díaz, estudiante de la Fundación Universitaria UCompensar de la carrera Ciencia de Datos. Para el día de hoy voy a hacer la presentación de la segunda actividad correspondiente a la etapa de profundización de la materia Construcción de Base de Datos, presentada para el profesor Luis Moreno. En el ámbito del diseño, la construcción y la implementación de bases de datos es importante conocer los conceptos claves y las herramientas utilizadas para la gestión de la información de una manera eficiente. Por esta razón es importante conocer estos conceptos básicos y el propósito de este trabajo es dar claridad a estos conceptos prácticos utilizados para la construcción de bases de datos eficientes que cumplan con los requerimientos y las necesidades del cliente. Por esta razón, vamos a estudiar temas como lo son el modelo entidad-relación, el modelo relacional, los tipos de bases de datos, lo que es una estructura de requerimientos o una ingeniería de requerimientos. Hacemos un cuadro comparativo en lo que es las bases relacionales y las no relacionales. Y vamos a terminar para ver lo que es el modelo conceptual y el modelo lógico. Esto para esta primera etapa. Por consiguiente, vamos a dar una respuesta a una serie de interrogantes planteadas en la actividad número 2. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es un modelo entidad-relación? Básicamente es la representación gráfica de la información que tengo en una base de datos. Sin embargo, se hace a un nivel conceptual. Es decir, se representa a través de entidades, los atributos que tienen esas entidades y las conexiones que esa entidad tiene o esas entidades tienen con otras entidades. Un diagrama de entidad-relación nos sirve para definir la estructura de nuestra base de datos, para identificar entidades, atributos que sean relevantes, establecer conexiones entre sí, es decir, entre entidad y entidad o entidad y entidades, y comunicar la estructura de datos o de la base de datos a otras personas. Los elementos claves o básicos de un diagrama de entidad-relación son el rectángulo para representar las entidades, el rombo para representar la relación que hay entre una entidad y otra u otras, y las líneas que hacen la conexión entre esta representación. Las entidades, por ejemplo, podríamos hablar a una manera general o manera de ejemplo, podría ser una entidad estudiante. Entonces, esta entidad tiene algunos atributos, es decir, podríamos decir, una entidad estudiante podría tener código o ID, podría tener materias que ven, podría tener información como dirección, teléfono, fecha de matrícula, por decirlo así. Como segunda pregunta tenemos qué es el modelo relacional. Como dijimos anteriormente, este también es una representación gráfica de lo que es mi base de datos o la información de mi base de datos. Pero en este caso, o en el modelo relacional, no vamos a hablar de entidades como tal, sino vamos a hablar de tablas. Es decir, la información se organiza en tablas y se establece la relación que tienen estas tablas o los datos de estas tablas con los datos de otras tablas. Diferencias clave entre el diagrama entidad-relación y el modelo relacional. Como primera medida sería el nivel de abstracción. Entonces, el modelo de entidad-relación es más abstracto, se enfoca en la estructura conceptual, por eso hablamos de simplemente las entidades que están representadas en los rectángulos, como lo dije anteriormente, y la relación como tal, ¿cierto? Mientras que en el modelo relacional ya es un poquito más concreto porque se enfoca en tablas y en la organización física de los datos. Ahora, otra diferencia es la representación de los datos. En el modelo entidad-relación utiliza entidades, atributos como tal. En el modelo relacional utiliza tablas, filas y columnas, definiendo como lo que son las llaves primarias, las llaves foráneas. Bueno, eso ya sería un tema relacionado, pero pues que no viene en esta pregunta. Y ya la otra diferencia sería el objetivo.
el modelo entidad-relación se utiliza para diseñar la estructura de la base de datos de una manera conceptual, como usted mencionaba anteriormente, y para implementar, y el modelo relacional se utiliza para la implementación de la base de datos de manera física. En resumen, ambas son similares, sino que simplemente la diferencia es en la forma en la que se presenta la información. Una se presenta en tablas, la otra se presenta a través de entidades. Como tercera pregunta, nos piden o nos solicitan la información sobre tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos relacionales, como son el objeto de nuestro estudio, porque eso es lo que estamos estudiando, las bases de datos relacionales, donde la información es presentada a través de tablas, y estas tablas tienen campos y columnas para poder representar los datos contenidos entre ellos, y también se establece la relación con otras tablas a través de lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas. Otro tipo de base de datos son las bases de datos no SQL. Entonces esas son bases de datos que se utilizan para manejar grandes volúmenes de datos estructurados o semiestructurados, no utilizan tablas ni relaciones, sino se manejan pues de otra manera totalmente diferente y con otro tipo de, o sea, ya no es el gestor de base de datos que conocemos como MySQL o como Microsoft Server, sino que ya se utiliza MongoDB, Cassandra, entre otros. El otro tipo de base de datos serían las bases de datos orientadas a objetos. Aquí los datos se almacenan en forma de objetos. Los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Esto es más a nivel de programación, donde una entidad podría ser un objeto y pues ya utilizan métodos para acceder a estas entidades. Ese es otro tipo de base de datos, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, hay base de datos de grafos. Básicamente, almacenan la información en forma de nodos, utilizadas para representar relaciones más complejas. También tienen otro tipo de herramientas para manejar este tipo de base de datos. Es una información un poquito más compleja, ¿sí? Como lo acabé de mencionar. Son tipos de base de datos en tiempo real. Aquí están diseñadas para manejar datos que requieren acceso y procesamiento inmediato, usadas en aplicaciones críticas como control de procesos, sistemas de seguridad y simulaciones. Están las bases de datos distribuidas, almacenan los datos en múltiples nodos y servidores, utilizadas para mejorar la escalabilidad y la tolerancia a fallos. Y la otra serían las bases de datos en la nube, como ya son ampliamente o comúnmente conocidas. Almacenan los datos en servidores, ¿cierto? Que son accesibles a través de Internet, ofrecen escalabilidad, flexibilidad y reducción de costos para las empresas, como por ejemplo ahorita Amazon, que tiene su sistema como tal de base de datos en la nube, o Microsoft Azure Database. En la cuarta pregunta nos piden hacer un cuadro comparativo entre las bases de datos relacionales y no relacionales. Bueno, como puedes ver, yo presento aquí el cuadro comparativo, no hacía falta de pronto leerlo. Sin embargo, pues ahí presentan las diferencias claves como el tipo de modelo de datos, en los tipos de lenguajes de consultas, en la escalabilidad entre ambos, en las relaciones de los datos, la consistencia. Entonces se muestran, por ejemplo, las bases de datos relacionales, su modelo de datos está basado en tablas, filas y columnas, como le hemos venido hablando a través de todo este video, mientras que la base de datos no relacionales utilizan claves flexibles, como lo son documentos, clave de valor y grafos. Ahora, la estructura de datos también son totalmente diferentes. En las bases de datos no relacionales es un esquema flexible o a veces sin esquema que permite cambios en las estructuras sin afectar la base de datos. Mientras que la estructura de la base de datos relacional es un poco más rígido. Entonces sí hay una estructura predeterminada para los datos. Los lenguajes de consulta también es una diferencia clave entre ambas, puesto que para las bases de datos relacionales nosotros utilizamos
SQL, que es un lenguaje estructurado, y ya en las bases de datos no relacionales son lenguajes un poco más específicos según como tal la necesidad, ¿sí? Básicamente en las tablas de datos, perdón, en las bases de datos relacionales, el SQL es el lenguaje común con el que se pueden acceder a todas las bases de datos a través de los sistemas gestores de bases de datos, valga la redundancia. Entonces aquí en esta diapositiva yo presento el cuadro comparativo donde establece las diferencias o lo que comparten las diferentes bases de datos. La quinta pregunta se refiere a qué es una estructura de requerimientos. Básicamente es una descripción de nuestra base de datos o nuestro sistema necesita para poder funcionar, o lo que necesita, o lo que el usuario quiere. Entonces eso se define y pues se hace un documento donde se especifican los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, los requerimientos del negocio, los requerimientos técnicos, entre otros. Los requerimientos funcionales son lo que describe qué es lo que hace el sistema, ¿cierto? Entonces, tenemos un ejemplo que es el sistema o la base de datos para un supermercado, que es el objeto del trabajo. Entonces, un requerimiento funcional sería el sistema o la base de datos me permita acceder a la información de los clientes, la información personal o la información básica de los clientes, nombre, dirección, email, teléfono, ¿cierto? Para poder después relacionarlos y acceder a ellos para lanzar descuentos, promociones, en fin. Otro requerimiento estaba como que en el tema de facturar. Necesitamos tener o establecer un sistema en el cual yo pueda registrar las compras que el cliente haga y poder identificar cada compra con una clave, con un número de factura, en fin. Esos son los requerimientos funcionales, lo que yo necesito que el sistema haga, decirle qué es lo que tiene que hacer. Los requerimientos no funcionales describen cómo debe funcionar el sistema. Esto es como que incluyen atributos ya no tanto de qué, sino cómo. Entonces, como rendimiento, seguridad, escalabilidad. Ya después tenemos los requisitos o los requerimientos del negocio, definen los objetivos y las metas de alto nivel del sistema debe alcanzar para satisfacer las necesidades como tal comerciales. Y están los requerimientos técnicos, que ya viene un poquito más con las especificaciones tecnológicas o especificaciones relacionadas a la infraestructura y a las herramientas que necesitan para la implementación de las bases de datos. Esos son como los requerimientos o la estructura de requerimientos como tal. En este punto, como es esta pregunta, nos piden qué es un modelo conceptual. Como lo dijimos anteriormente, es la representación gráfica o visual de los datos como en primera instancia. En esta parte conceptual hablábamos de las entidades, las relaciones como tal y los atributos. Entidades, atributos de esas entidades y las relaciones que estas entidades tienen con otras entidades. Esta es como la primera instancia, como lo digo o lo dije anteriormente, es la parte inicial del proceso y es una descripción de los requisitos que se requieren de la información, representa la estructura general de los datos, es una representación abstracta de los datos y ahí es donde aparece el diagrama entidad-relación. Ese es un modelo conceptual de una base de datos. Esa misma representación gráfica de mi base de datos de la información que tengo a través de tablas, campos, columnas como tal. Esta información ya ya establecimos cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves secundarias o de hecho se llaman llaves foráneas. Entonces eso nos da la manera en cómo se relacionan las tablas. Ya sabemos que una llave primaria, entonces viene a ser la clave foránea en otra segunda tabla y ya es un poco menos abstracto, diferencia del modelo conceptual. Lo anterior, las anteriores diapositivas fueron la presentación de la actividad número 2 de aprendizaje de construcción de base de datos, donde se hablaba básicamente de lo que es el modelo relacional, el modelo de entidad-relación y los tipos de requerimientos. Muchísimas gracias por su atención.